El relato de esta noche nos llega desde Pamplona, y su autora pidió expresamente no revelar su nombre completo. Tiene 34 años, y hasta hace unos meses vivía sola en un piso que había alquilado tras una separación complicada. La historia empieza así. No sé si lo que viví entra en la categoría de lo paranormal, pero sí sé que desde entonces no he podido volver a dormir con la puerta cerrada. Y que lo que grabó esa cámara fue real. Es lo único que me impide pensar que lo imaginé todo. Yo vivía sola, en un cuarto piso sin ascensor, en el casco viejo de Pamplona. Era un piso pequeño, con las paredes finas como papel y los muebles de segunda mano. Pero era mío. Después de tantos años compartiendo todo, necesitaba sentir que tenía un lugar al que llamar hogar, aunque me chirriara la puerta del baño o las luces del pasillo parpadearan. Me sentía segura allí. Era un edificio antiguo, sí, pero tranquilo. Los vecinos mayores, discretos. El único sonido constante era el de los pasos de la vecina de arriba y algún que otro portazo. A finales de febrero decidí hacer un viaje. Una amiga me invitó a su casa en la costa durante una semana y pensé que me vendría bien despejarme. Antes de irme, dejé todo más o menos ordenado. Plantas regadas, nevera vacía, el termo apagado. Y por recomendación de mi padre, instalé una cámara en el salón, orientada hacia la puerta de entrada. Por si acaso, me dijo, nunca está de más. No esperaba encontrarme con nada, pero al volver sentí algo extraño nada más abrir la puerta. No era que faltara algo, era al revés. Había cosas que no deberían estar ahí. Lo primero que noté fue un vaso en la encimera, un vaso de cristal, de los que yo guardaba en el armario alto, limpio, sin restos. Pero no lo había dejado ahí. No había bebido nada antes de irme, y menos aún habría dejado algo fuera con lo maniática que soy cuando salgo de viaje. Me aseguro siempre de dejarlo todo limpio. Es una manía que arrastro desde niña, como si el orden impidiera que pasara algo malo en mi ausencia. Pensé que sería cosa mía, que quizás se me había olvidado, que lo había dejado ahí sin darme cuenta. Pero al rato empecé a notar otras cosas, pequeñas, invisibles si no las buscabas. Una manta doblada de forma distinta, una persiana bajada que yo recordaba haber dejado subida, un bote de crema que ya no estaba en su lugar. Nada grave, nada evidente, nada que me hiciera pensar de inmediato en algo concreto, pero el cuerpo lo nota. Hay un tipo de inquietud que no grita, pero que se instala bajo la piel como una gota helada que no termina de caer. La cámara estaba ahí, sobre la estantería del salón, donde la había dejado. No tenía wifi, pero guardaba todo en una tarjeta interna. Me senté en el sofá, cogí el portátil y empecé a descargar los archivos. Los vídeos estaban divididos por días y horas, una semana entera de clips. Sabía que no iba a ver nada, lo sabía, que iba a ver, pero me temblaban las manos igual. Avancé hasta el lunes, solo se activaba con movimiento, así que no era tanto material. Primer clip, yo cerrando la puerta, maleta en mano. Silencio. Siguiente clip, martes a las 2:42 de la madrugada. Y ahí, sin darme cuenta, empecé a dejar de respirar, porque la puerta se abría. No se abrió con violencia, no hubo ruido. La puerta simplemente giró sobre sus bisagras, como si alguien tuviera la llave. Y entró una figura. No encendió la luz, no dijo nada, solo entró y se quedó quieta unos segundos, como si estuviera escuchando. Mi primer impulso fue mirar hacia la puerta de casa, como si aún pudiera cambiar algo, pero estaba sola, de día, en el sofá. Y lo que veía era una grabación de hacía 4 días.
La figura caminó lentamente por el salón. Cruzó frente a la cámara. No se veía el rostro. Iba con una capucha puesta, la misma sudadera gris que luego reconocí, y eso me heló aún más, como una de las que yo tenía guardadas en una caja, en el altillo del armario del dormitorio. No se llevó nada, no revolvió nada. Solo se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando hacia la puerta. Y ahí se quedó. Más de 2 horas. Lo supe porque el siguiente clip era de las 4:48 y mostraba cómo se levantaba, se estiraba las piernas y se iba por donde había entrado. No podía entenderlo. Me volví hacia el pasillo, como si algo pudiera salir de él. Fui hasta el dormitorio. Abrí el armario. La caja seguía allí, pero la sudadera gris efectivamente ya no estaba. No llamé a nadie. No aún. Me sentía tonta, como si todo pudiera tener otra explicación. Me senté de nuevo y volví al ordenador. Mi cuerpo sabía lo que estaba a punto de ver antes de que apareciera. Mi habitación, luz tenue. Sábado, 3:12 de la madrugada. Yo, durmiendo, y una silueta justo al otro lado de la puerta sin moverse. No puedo explicar el tipo de pavor que se instala cuando te ves a ti misma dormida, mientras alguien más está en la misma casa. En el vídeo, la cámara apuntaba al salón. Desde ahí no se veía directamente el pasillo, solo el reflejo parcial de la puerta del dormitorio en un marco de vidrio colgado frente al sofá. Pero eso bastaba. La silueta estaba ahí, apenas recortada por la penumbra, inmóvil, como si llevara un buen rato sin moverse, como si escuchara mi respiración al otro lado. No había violencia, no había prisa. Lo más aterrador era eso, esa forma pasiva, casi respetuosa, de estar, como si no fuera un intruso, como si tuviera todo el derecho del mundo a quedarse allí, observando. El clip terminó sin más. El siguiente mostraba el mismo encuadre vacío, unas horas más tarde. Nadie entraba, nadie salía. Todo volvía a estar como antes. Me costó respirar durante un rato, literalmente. Me llevé las manos al pecho. Me quedé sentada sin saber qué hacer. Sentía que si me levantaba, alguien me miraría desde alguna rendija, desde alguna esquina que no alcanzaba a ver. Miré hacia el altillo. Fui hasta allí. La caja donde guardaba ropa vieja estaba llena de cosas que no recordaba haber tocado en meses. Pero había algo nuevo, una cuchara pequeña, de las de postre, dentro de un vaso que no era mío. Encajaba perfectamente en él. No tenía sentido. Cerré de golpe. Bajé corriendo. Me senté frente al portátil y avancé al domingo. 3 minutos, 3 segundos. La cámara se activa. La figura ya no entra por la puerta, ya está dentro. Lo supe por el sonido. La cámara lo captó antes de mostrar nada. Un pequeño golpe, sordo, como el roce de algo arrastrándose sobre madera. Luego, el campo de visión del salón volvió a iluminarse ligeramente, solo lo justo para mostrar movimiento. No vi cómo había entrado, pero allí estaba otra vez. Esta vez no llevaba la sudadera, llevaba mi bata, la azul claro, la que suelo usar en invierno. Caminaba descalzo o descalza, no lo sé aún. No se oían pasos, solo el susurro suave de las plantas del pie sobre el suelo del salón. Y lo que hizo me costó procesarlo. Fue a la cocina, sacó algo de la nevera, comió, se sirvió agua, todo como si fuera rutina, como si conociera cada rincón. Luego se sentó en el sofá, mismo sitio donde yo estaba viendo el vídeo. Esa coincidencia me removió algo en las tripas. Me levanté de golpe, alejándome del portátil. Miré mi reflejo en la ventana. Me pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo eso sin que yo lo supiera. Cuántas noches había estado yo a metros de distancia de alguien que no debía estar allí. Volví a mirar.
A las 3:57, la figura se puso en pie. Caminó lentamente por el salón. Y esta vez sí, se detuvo frente a la cámara. Apenas unos segundos. No pude ver el rostro, pero vi que miraba directamente al objetivo, como si supiera que yo lo vería después. Y entonces, lo peor, al inclinarse para acercarse al visor, algo cayó de su bolsillo. Lo reconocí de inmediato. Era mi llavero. Me paralicé. Ese llavero llevaba semanas desaparecido. Había pensado que lo había perdido por despiste, como tantas otras veces. Pero ahí estaba, en el suelo del salón. Y no fui yo quien lo soltó. Volví a revisar el fragmento. Lo puse a cámara lenta, con el volumen al máximo, por si podía captar algo más. Y sí, había un leve sonido al caer. El tintineo metálico contra la madera, seguido de algo más. Un susurro, muy leve, casi imperceptible. Me lo tuve que poner con auriculares. Una voz ronca, baja, que decía: «No cierres más con llave». Tuve que quitarme los cascos. Me quedé mirando el archivo abierto, con el vídeo en pausa. No tenía sentido. Todo aquello parecía una especie de invasión perfectamente dosificada. No era una irrupción violenta. Era compañía, oculta, silenciosa, calculada. Fui hasta la puerta principal. Comprobé la cerradura. Funcionaba. El pestillo también. Pero una de las llaves, la que siempre dejaba en una repisa dentro del mueble del recibidor, no estaba. Y no podía recordar desde cuándo. A lo mejor nunca estuvo ahí. A lo mejor me la quitaron hace mucho. O nunca la tuve. ¿Qué más daba? Ya no confiaba ni en mi memoria. Volví a revisar el portátil, esta vez buscando en días anteriores, incluso antes de mi viaje. Imaginaba encontrar otros indicios, y encontré uno. Una noche cualquiera, yo dormía profundamente en mi cama. Desde el reflejo del marco se veía luz encendida en el pasillo, y luego una sombra, pequeña, rápida. Se asomaba solo un instante, como si también me estuviera observando dormir. Lo que vi en ese reflejo era vago, la silueta de alguien bajo o agachado. Parecía moverse justo fuera del marco de la puerta del pasillo. Me giré bruscamente, esperando encontrarme con alguien allí. Pero no había nada, nada. Y sin embargo, al volver a mirar la pantalla, la figura había cambiado de posición. Ahora estaba más cerca del cristal, difusa, como si lo empañara con su propia respiración. No sabía si lo que veía era real, si estaba delirando, si algo en mí había cruzado el umbral de la lógica por tantas noches de tensión contenida. Pero entonces el portátil hizo un leve chasquido, un cambio de resolución en la imagen, una ligera distorsión, y luego una palabra escrita con el dedo en el vaho del reflejo. ¿Dormimos? Esa fue la última vez que revisé las grabaciones. Me mudé 2 semanas después. Me llevé lo justo. Dejé los muebles, los libros, los vídeos. La casa sigue allí, vacía. A veces paso por delante, de camino al trabajo, y miro de reojo hacia el balcón. Nunca hay luz. Pero, muy de vez en cuando, hay algo más inquietante que la oscuridad. La sensación de que alguien está esperándome. No adentro, afuera, como si nunca se hubiera ido, o como si, de algún modo, siguiera conmigo. La remitente de esta última historia es Paula Salmerón. Tiene 30 años y vive en Burgos. Su experiencia gira en torno a una cámara de vigilancia casera, de esas que muchos usamos para sentirnos más seguros en casa. Pero a veces, lo que una cámara graba no es lo que estamos preparados para ver. Hola, me llamo Paula. Vivo sola desde hace algo más de un año, en un piso antiguo del centro de Burgos.
Es un segundo sin ascensor, con techos altos y una cocina pequeña al fondo del pasillo. No es bonito, pero tiene algo que me gusta. Los suelos de madera, las ventanas grandes y sobre todo la sensación de que es solo mío. Me mudé después de una ruptura bastante fea. Necesitaba algo que pudiera pagar sola, un lugar pequeño que no me recordara a nadie. Desde entonces no he tenido visitas, ni pareja, ni complicaciones. Vivo con mi gato, Clavo, un macho negro al que recogí cuando apenas era una bola de pelo. Tranquilo, sigiloso, casi invisible. Como yo, supongo. Durante el día no pasa nada. Trabajo en una tienda de fotografía del centro, horarios fijos, rutina estable. Pero por las noches, hace un par de meses, empecé a notar cosas raras. No cosas evidentes, no puertas abiertas ni luces encendidas, sino sonidos pequeños, golpecitos, roce. Algo que parecía moverse muy despacio en la cocina, justo cuando estaba a punto de dormirme. Siempre en la cocina. Al principio pensé que era Clavo, pero cada vez que me levantaba a mirar, él estaba dormido a mis pies. O lo encontraba sentado, mirándome sin entender por qué me levantaba. Una noche dejé el móvil grabando sonido desde el salón. Quería confirmar si esos ruidos eran reales o cosa mía. La grabación captó varios crujidos, sí, pero nada concluyente. Podía ser la madera, los caños del edificio, lo que fuera. Fue entonces cuando pensé en instalar una cámara con sensor de movimiento. Una de esas baratas que se conectan al móvil y graban cuando detectan algo. La puse en la cocina, apuntando hacia la encimera. Mi idea era descubrir si había alguna rata o incluso si Clavo estaba más activo por las noches de lo que parecía. Nada del otro mundo. Una medida práctica. Al principio, la cámara solo grababa cosas normales. Algún movimiento de Clavo, cambios de luz si pasaba un coche por la calle, cosas así. Nada fuera de lo común. Hasta que llegó el primer lunes de marzo y vi esa grabación, la primera. Era martes por la mañana. Siempre reviso las notificaciones de la cámara mientras desayuno. Me llega un resumen con los clips grabados durante la noche. Normalmente son 2 o 3, todos banales. Clavo caminando, la cortina moviéndose un poco por la ventana entreabierta, cosas así. Pero ese día había uno solo. Duraba apenas 30 segundos. Cuando lo abrí, pensé que la cámara se había estropeado. La imagen estaba quieta, pero claramente mostraba a alguien de pie en la cocina. Frente a la cámara, quieto, sin moverse. Era yo, quieta, inmóvil, descalza, con el pelo suelto y la camiseta vieja con la que duermo. Miraba directamente al objetivo. No pestañeaba, no me movía. Tuve que revisar 2 veces la hora del clip, 3:44 de la madrugada. Miré la fecha. Era esa misma noche. O sea, apenas unas horas antes. Mi primer pensamiento fue lógico. Debí despertarme sin darme cuenta, y medio dormida fui hasta la cocina. Puede pasar. El cuerpo tiene automatismos, sonambulismo leve, nada grave. Pero había algo en la grabación que no encajaba. Mi expresión no era la de alguien dormido, tampoco era la de alguien consciente. Era vacía. La mirada estaba clavada en el lente, pero no había nada detrás, ni sueño, ni miedo, ni confusión. Era como ver una versión mía que no estaba realmente ahí. Me estremecí y me sentí tonta al mismo tiempo. Pensé en borrarlo, en olvidarlo. No se lo conté a nadie, pero al día siguiente pasó otra vez, y luego otra, siempre a las 3:44, siempre frente a la cámara, siempre la misma postura, la misma mirada, hasta que en uno de los vídeos algo fue distinto. Ya no estaba sola. El miércoles por la mañana, apenas abrí los ojos, cogí el móvil con una urgencia
que intenté disimular ante mí misma. Ya no era curiosidad, era ansiedad. El resumen nocturno indicaba un nuevo clip grabado a las 3:44. Lo abrí con los dedos temblorosos. Allí estaba de nuevo, de pie, en la misma camiseta vieja, descalza, frente a la cámara. Pero esta vez había una diferencia clara. En el borde izquierdo del encuadre se adivinaba algo más, una sombra. No era mía, lo comprobé. Durante todo el vídeo, mi silueta no se movía, pero aquella sombra se alargaba despacio hacia el centro de la cocina, como si algo se acercara desde fuera del plano, muy lentamente. No había sonido. La cámara solo graba imagen. Pero en el silencio, esa lentitud era ensordecedora. Era como si la oscuridad misma se estuviera colando en mi casa centímetro a centímetro. Me quedé sentada en la cama, mirando la pantalla, incapaz de moverme. No recordaba haberme levantado. No recordaba haber estado ahí. Miré mis pies. Estaban limpios. El suelo estaba frío cuando pisé, como si no hubiese sido tocado en toda la noche. Intenté calmarme. Pensé que podría haber una explicación. Quizá alguien me estaba gastando una broma. O quizá la cámara había sufrido una interferencia. Pero entonces volví a mirar la sombra. Y me di cuenta de que no proyectaba nada sobre el suelo, ni sobre la pared, ni sobre mí. Era como un fragmento de oscuridad injertado en la imagen, como si no perteneciera a nuestro mundo. Ese día no pude concentrarme en nada. Tuve que salir a hacer unos recados por la mañana, y en cada escaparate, cada reflejo, miraba detrás de mí, como si esa sombra pudiera haberse pegado a mis talones sin que me diera cuenta. Al volver a casa, lo primero que hice fue desconectar la cámara. Me dije a mí misma que necesitaba descansar, que estaba sugestionándome, que una semana sin dormir bien podía hacerme ver cosas que no eran reales. Esa noche dormí sin vigilancia, o eso creí. Pero a las 3:44 me desperté sin motivo. La casa estaba en silencio, como si contuviera la respiración. Me quedé en la cama, quieta, sin atreverme a mirar el pasillo. No sé cuánto tiempo estuve así, con los ojos fijos en la puerta entreabierta. Al día siguiente, conecté de nuevo la cámara y me encontré con una notificación. La cámara había vuelto a activarse sola. Había grabado durante 30 segundos. Con el corazón en la garganta, abrí el archivo. Esta vez, el ángulo era extraño, como si la cámara se hubiese inclinado, como si alguien la hubiese movido ligeramente hacia abajo. Y aunque apenas se veía la cocina, sí se alcanzaba a distinguir algo más. Una silueta sentada en el suelo, frente al mueble del fregadero, de espaldas, con el pelo suelto. Era yo, pero no podía haber sido yo, porque esa noche no me moví de la cama, y en la grabación yo lloraba. Revisé la grabación al menos una docena de veces. La figura en el suelo no hablaba, solo estaba ahí, encogida, con los hombros temblando suavemente. El llanto no se escuchaba, pero podía casi sentirse como un pulso extraño que emanaba de la imagen misma. Intenté recrear la postura, ponerme así en el suelo de la cocina, y noté algo que me revolvió el estómago. La parte del pantalón donde se apoyaban mis rodillas estaba húmeda, como si hubiese estado mucho tiempo sobre un charco invisible. Miré el reloj. Eran las 10:15 de la mañana. La cocina, iluminada por la luz del día, parecía inofensiva. El azulejo blanco, la mesa pequeña junto a la ventana, las plantas que aún no se habían secado, todo en su lugar, pero el aire era espeso, denso, como si algo lo habitara conmigo. Decidí que no podía seguir sola. Llamé a Marta, una amiga de toda la vida, y le pedí que viniera a casa a pasar la noche. Le conté que estaba teniendo insomnio, que necesitaba compañía, nada más.
Ella aceptó sin hacer preguntas. Por primera vez en días sentí un pequeño alivio. Esa noche, Marta se quedó en el sofá cama del salón. Cerramos todas las puertas. Apagué la cámara. Me repetí que no pasaría nada. Pero a las 3:44 volví a despertar. El silencio era perfecto, tan absoluto que me dolían los oídos. Me levanté, descalza, crucé el pasillo sin encender luces. Me asomé al salón y el sofá estaba vacío. Mi primer impulso fue pensar que Marta estaba en el baño, pero todas las puertas estaban abiertas, oscuras, vacías. Llamé su nombre en voz baja, casi temiendo romper ese equilibrio silencioso que se había instalado en la casa. Nada. Volví al salón, revisé el móvil. Nada. Ningún mensaje, ni una notificación. Entonces lo vi. La cámara de la cocina, que yo había apagado, parpadeaba con su luz azul encendida. Graba. Me quedé inmóvil. No fui hasta ella de inmediato. No pude. Sentía que si me movía, iba a desencadenar algo que ya estaba esperando a que me acercara. Como si en ese rincón de la casa hubiese una trampa abierta solo para mí. Finalmente, y con el corazón en la garganta, cogí el móvil y abrí la app de la cámara. Una nueva grabación. 1 minuto. Con manos temblorosas, pulsé play. El vídeo mostraba la cocina a oscuras, con una luz muy tenue entrando por la ventana. Y allí, de nuevo, la figura sentada en el suelo, encorvada. Pero esta vez no lloraba. Estaba sonriendo. La cámara hizo un leve giro, como si algo la hubiese empujado un poco hacia un lado. Y entonces se vio. Detrás de esa figura, en la penumbra, había otra silueta, alta, estática. Y en ese instante, la grabación se cortó. No había final, solo oscuridad. Tuve un impulso animal de salir corriendo, de dejarlo todo, el móvil, las llaves, incluso a Marta. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si el miedo se hubiese enroscado en mis piernas, sujetándome con fuerza. Fui hacia la cocina, paso a paso. Una parte de mí esperaba ver algo allí, una sombra, una figura, cualquier cosa que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Pero la cocina estaba vacía. Solo el leve zumbido del frigorífico, la silla torcida como la había dejado, y esa sensación sofocante en el ambiente, como si algo invisible se hubiese escondido justo fuera de mi campo de visión. Me giré de golpe, como si algo estuviera detrás de mí. Nada. Entonces escuché la puerta del portal. Corrí al salón y abrí la puerta principal. Marta estaba subiendo por las escaleras, descalza, con la cara pálida y las pupilas dilatadas. «¿Dónde estabas?», le pregunté con voz estrangulada. No respondió. Entró en silencio, se tumbó en el sofá boca arriba y cerró los ojos. Le toqué el hombro. Estaba helada. Respiraba, pero no dijo nada en toda la noche. A la mañana siguiente no recordaba nada. Juraba que se había acostado, que no se había levantado ni una vez. Decidí no insistir. Ese día salí a comprar una segunda cámara. La coloqué justo encima del pasillo, enfocando hacia el salón y la cocina. Quería respuestas, y lo que grabó esa noche me hundió definitivamente. La grabación comenzaba como todas las demás. La casa en penumbra, apenas iluminada por las farolas que se colaban por la persiana. Marta dormía en el sofá, tapada con una manta. A las 3:44, siempre esa hora, algo se movió desde la cocina. Una figura. No caminaba. Se deslizaba, como si sus pies no tocasen del todo el suelo. Tenía la cabeza gacha, los brazos colgando, el cuerpo envuelto en algo que parecía desgastado, como ropa vieja, mojada, y se detuvo delante del sofá. Durante más de 5 minutos, solo se quedó ahí, inmóvil, viendo a Marta dormir. Y luego levantó la cabeza. La cámara
Por un instante, pareció desenfocar. Pero justo antes de que el vídeo se pixelara, se pudo ver su rostro. Era ella, la Marta de la grabación anterior, pero distinta. La sonrisa tirante, los ojos abiertos de par en par, como si llevara horas sin parpadear. Entonces se giró y miró directamente a la cámara. No me atreví a seguir viendo. Apagué el móvil. Me senté en el suelo de la cocina. Tenía la boca seca. Me costaba tragar. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué parte de todo eso era real? ¿Y por qué siempre a la misma hora? Marta, desde el salón, murmuró algo en sueños. Me acerqué a ella. Le aparté el pelo de la cara. Murmuraba entre dientes, con los ojos cerrados. No la dejes entrar, no la dejes entrar. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con la espalda contra la pared y la luz encendida. Cada ruido, cada crujido del suelo o del edificio, me hacía tensarme como un resorte. Tenía la cámara abierta en el móvil, el reloj a la vista. No pensaba dejar que me sorprendiera. A las 3:44 en punto, todo se quedó en silencio. Ni un solo coche fuera, ni el zumbido del frigorífico, ni siquiera el tic-tac del reloj. Silencio absoluto. La cámara parpadeó una sola vez, y al volver la imagen, estaba allí, de nuevo, la figura de Marta. Pero no la Marta dormida en el sofá, no. Aquella otra. Estaba de pie frente a la cámara, en la cocina, en tiempo real. El móvil me temblaba entre las manos, y entonces hizo algo que nunca había pasado en ninguna grabación. Habló. No escuché su voz, pero sus labios se movieron claramente. Muy despacio, lo suficiente como para que pudiera leerlo. Estoy despierta. La imagen se congeló. Un pitido agudo llenó la cocina. El móvil cayó al suelo, la pantalla en negro. Corrí al salón. Marta seguía en el sofá. O eso pensé. Cuando la giré, no era Marta, era ella, la otra, la de la cámara, y tenía los ojos abiertos, muy abiertos. Grité. Retrocedí tan rápido que choqué contra la mesa. El borde me golpeó en la cadera, pero apenas lo sentí. Lo único que podía mirar eran esos ojos, abiertos, fijos, sin parpadear, como si llevasen ahí horas, como si no fueran humanos. La figura, la cosa, sonrió. No se movió, solo sonrió. Y de pronto pestañeó. Una vez, y al hacerlo, la expresión se borró. Se quedó inerte. Volvió a ser Marta. Su respiración era profunda, como la de alguien que duerme muy hondo. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? La llevé a su habitación, temblando. Me senté a su lado el resto de la noche, sin atreverme a cerrar los ojos. La cámara quedó desconectada, el móvil apagado. No podía volver a verla. No quería volver a verla. Pero lo peor no fue esa noche. Fue la mañana siguiente, al ir a lavarme la cara. Porque en el espejo del baño, detrás de mí, había una figura borrosa, parada, mirando fijamente. Y cuando me giré no había nada, solo el silencio. Y mi reflejo, que ya no parecía completamente mío,